Bien, ya estamos dispuestos a poder aprender a arreglar el circuito del motor de arranque. Fijaros, vamos a suponer que viene un cliente y nos dice que el coche no arranca. Nosotros como mecánico lo primero que tenemos que hacer es acceder al circuito de dicho vehículo. Cuando accedemos, por ejemplo, al circuito, vamos a imaginar que fuera este, lo que vamos a hacer es ver los diferentes componentes. Vamos a señalarlos. En primer lugar tenemos por un lado la batería. Por otro lado tenemos los cables y la llave de contacto. Y finalmente, en el último lugar, tenemos el motor de arranque. Fijaros que es importante preguntarse, ¿desmonto el motor de arranque? La cuestión es que no. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea el motor de arranque. Así que primero vamos a verificar la batería, luego vamos a verificar los circuitos eléctricos propiamente dichos, lo que son los cables, y finalmente, si vemos que es la batería o es los cables, pues no tendremos que sacar el motor de arranque. Pero fijaros que si no es la batería y tampoco es lo que son los cables y la llave de contacto, tendríamos que desmontar el motor de arranque del vehículo. Recordar que es importante esta cuestión, no debemos desmontar el elemento si lo podemos comprobar en el coche. Pues vamos a ir comprobando cada uno de ellos, así que vamos a ir comprobando el número 1, que es la batería. Tenemos tres tipos de batería. Por un lado tenemos la batería de tipo ácido, luego tenemos la batería de gel y luego también la batería AGM. Esto lo daréis en la teoría, pero fundamentalmente las baterías de gel y las de AGM son las que se están imponiendo, pues tienen bajo mantenimiento. Recordar también, en este caso, vamos a hacer caso de esta parte de la tabla y vamos a centrarnos en las baterías AGM, que son baterías que últimamente se están más demandadas y por tanto vamos a hacer hincapié en ella. Cuando una batería está al 100%, en las AGM la tensión debería de ser de 12,80 voltios. Fijaros que diréis, bueno, pues nosotros hemos dado que tiene que tener 12 voltios. Cuidado, 12 voltios es una medida teórica, ¿vale? Pero la medida práctica, la real, cuando se mide con polímetro, es 12,8. Esa medida de 12 es una medida, como hemos dicho, teórica o también llamada nominal. Por otro lado, fijaros que la batería cuando está al 75% debe de dar unos 12,60. Cuando está al 50%, la tensión debe ser con el polímetro de 12,30. Y cuando está a 25, estaría en 12 voltios. Por lo tanto, recordar que una batería que esté a 12 voltios no le podemos hacer una exigencia grande para arrancar el motor de arranque, que requiere mucha energía. Antes de hacer la prueba de la batería, es necesario que la batería esté bien cargada, porque como vamos a medir la batería para que el motor de arranque funcione, si la batería no está suficientemente cargada, no va a hacer funcionar correctamente al motor de arranque. Bien, visto esto, es importante destacar aquí que cuando la batería está al 12,30 necesita una carga, y cuando está a 12 significa que la batería necesita una carga urgentemente. Para medir la batería en un coche, simplemente, sobre todo generalmente sabemos que está en el compartimento motor, muchas veces está en el lado derecho y a veces está tapada con una tapa de plástico, otras veces es una tapa aislante, fundamentalmente para aislarla de la humedad. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una batería, en concreto un trozo de batería con su borna, ¿veis? Y un poco de sal blanca, que no es más que sulfato. Estos son baterías que han tenido muy mal mantenimiento y que la humedad ha corroído las uniones. Por lo tanto, estas deben de ir en una caja de plástico o bien, en este caso, con una especie de fundas. Para saber dónde vamos a medir la tensión, siempre tenemos que saber dónde está el positivo y el negativo. En este caso tenemos un ejemplo muy claro de dónde está el positivo y dónde está el negativo. Hay veces que no está tan bien marcado. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en los colores de cables. Fijaros, este cable de aquí es color rojo, pues siempre el color rojo significa que es el positivo, mientras que el color negro nos va a indicar que es el negativo. Incluso si los cables fueran del mismo color, que raramente lo son,
lo que vamos a hacer es fijarnos en el diámetro de la borna, es decir, nos vamos a fijar en este circulito. Siempre el círculo de positivo va a ser siempre mayor que el circulito del negativo. Generalmente no es tan fácil de apreciar visualmente, pero siempre el positivo va a ser mayor que el negativo. Visto esto, lo que vamos a irnos ya directamente con el polímetro a medir la tensión. Bien, pues aquí ya está el polímetro. Recordar que como vamos a medir tensión, lo pondremos siempre en continua. En algunos de vuestros polímetros aparecerá una línea y unos puntitos y una V. V de voltio, y la línea significa que es continua. Bien, lo vamos a poner siempre en la tensión cercana a la que vayamos a medir y por encima. Como vamos a medir una batería que suele tener unos 12,8, lo vamos a poner siempre por encima, ¿vale? Y cerquita a lo que vamos a medir, en este caso a 20. Sabemos que vamos a medir tensión, por lo tanto vemos la borna donde ponga V y vamos a utilizar esta. Y por otro lado vamos a utilizar la con, porque para cualquier medida es esta posición común para la pinza negra. Así que vamos al lío. Aquí tenemos la batería, así que vamos a coger el cable rojo del polímetro, la pinza roja que saldrá de la borna V. Lo vamos a llevar directamente a batería y vamos a tocar el borne. Cogemos ahora la pinza negra, sacamos del polímetro, lo podemos tocar en chapa, pero también podemos hacer directamente contacto con la borna negativa, como queramos. ¿Qué debe de marcar el polímetro? El polímetro en este caso debe marcar 12,8 voltios. En este caso indicaría que la batería está correcta, que en este caso si no funciona el motor de arranque ya no es problema de la batería. Recordar que a partir de ahora todas las pruebas que vamos a hacer con el motor de arranque tienen que partir de una batería bien cargada para que en este caso el motor no tenga dificultad y tenga suficiente electricidad para arrancar. Una vez comprobada la batería le damos el visto bueno. Ahora nos iremos al punto 2 y tendremos que comprobar todo el cableado del circuito 2. Bien, para eso fundamentalmente algunos de ustedes diréis: sí, en un dibujo muy bien, pero ¿y en la realidad dónde lo hago? Pues para eso vamos a hacer un pequeño zoom inverso, es decir, vamos a achicar y nos vamos a ir a la realidad. Fijaros en la realidad lo que tenemos. Aquí tenemos un coche con su motor de arranque. No sé si veis, esta es la parte del relé, ¿vale? Este es el relé, que en este caso sería esta parte de aquí, ¿vale? Y observar cómo aquí está esta parte de aquí que está cortada, sería el motor de arranque, ¿vale? Que sería en nuestro caso esta parte de aquí. Bien, como veis todas las conexiones están en el relé, así que vamos para atrás para quitar todo lo que hemos hecho y vamos a ir a los terminales. Bien, haciendo un zoom observamos que el 50 entra un cable finito, no sé si lo veis, ¿veis? Este cable es finito. Bien, pues vamos a ir directamente aquí al relé, observar cómo este cable de aquí, que lo estoy pintando ahora mismo en rojo, es un cable finito, por lo tanto este terminal con funda negra es el terminal 50. Vamos a volver al dibujo otra vez, observar cómo el borne motor que he señalado aquí, sale un cable, este de aquí, vamos a pintarlo en otro color para que lo veáis mejor. Este cable de aquí va de un tornillo al interior del motor. Pues vamos a buscar un cable que vaya de un tornillo al interior del motor. Aquí lo vemos, un cable del tornillo al interior del motor. Entonces, ¿cómo le llamamos? Pues como está en el dibujo. Fijaros, en el dibujo se llama motor, por lo tanto este es el borne motor. Lo siguiente, localizar el borne 30. Fijaros el borne 30, un cable gordo que sale del 30 y que va a positivo de batería. Pues vamos a ver un tornillo con un cable gordo. Ahí está, tornillo con cable gordo. Acabamos de localizar el borne 30. Así de fácil, siempre tenemos que irnos al coche y localizar los terminales. Recordad, cable gordo, cable fino. Cable fino viene de la llave de contacto, es el 50, cable gordo viene de batería, es el 30. Bien, visto esto, vamos a comprobar otra vez en el circuito y vamos a medir tensiones.
¿Por qué vamos a medir tensiones? Pues vas a ver qué fácil es esto. Vamos a coger el color azul. Entre negativo y positivo de batería hemos dicho que hay 12,8 voltios. ¿Vale? Bien. ¿Qué hay en el 30? Vamos a ver qué hay en el 30. Si fijáis, el 30, que es este cable, si intentáis llegar a batería, ¿qué hay? Pues hay positivo. Luego el cable 30, aquí en este lado, debería haber positivo. Bien. Si entre positivo y negativo de batería hemos dicho que hay 12,8, entre positivo, que es el 30, y el negativo de batería, también debería de haber 12,8. Y eso es lo que vamos a hacer, medir la tensión entre el 30 y el negativo de batería. Así que volvemos otra vez. Cable rojo de polímetro, en tensión en continua, vamos a tocar el borne 30. Ahí, muy bien. Y ahora cogemos el cable negro y vamos a tocar el borne negativo. ¿Cuánto tiene que marcar el polímetro? 12,8. Aquí debería marcar 12,8 voltios. Si marca 12,7 tampoco es mucho problema. En este caso podríamos decir que todo ese cableado que va al 30 está perfecto. Es una cosa que os quería recomendar, sobre todo que toquéis fundamentalmente el tornillo, no el terminal. Vamos a verlo mejor en el dibujo para que lo veáis bien. Cuando vayáis a tocar, mejor que tocar aquí, tocar directamente el tornillo, el final, ¿vale? El final del recorrido, es decir, la electricidad viene por aquí. Vamos a intentar siempre tocar el final es el tornillo para entrar dentro, ¿vale? Es una recomendación que ahora veremos por qué. Así que, estupendo. Ya una vez hecho esto, vamos a borrarlo todo y vamos a seguir comprobando. Como podéis ver, tampoco es nada difícil lo que estamos haciendo. Por lo menos a mí no me lo parece. Vamos a ver, a borrar todo esto. Vale, borramos esto otra vez también. Y vamos a borrar esto también. Vale. Bueno, borramos también lo que marca el polímetro y seguimos. Ahora lo siguiente es qué será lo que tenemos que hacer. Fijaros, hemos medido el 30. Ahora este de aquí es el borne motor. ¿Vale? Y este de aquí arriba es el borne 50. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué hay en el borne 50? Vamos para allá, fijaros si vais para acá. Y si este interruptor está cerrado, que vamos a ver qué es este interruptor. Y seguimos para adelante, ¿vale? Vamos a seguir, a ver. Observamos que hay positivo. Luego en el 50 tiene que haber positivo. Vale, muy bien. Hemos visto que entre positivo y negativo de batería tiene que haber 12 voltios. 12,8 en concreto. Bien, pues vamos con el polímetro y cogemos y con la pinza roja vamos a tocar el borne 50. Aquí, justo aquí, vamos a poner el borne 50. Con la pinza negra vamos a tocar negativo de batería. ¿Qué tiene que salir en el polímetro? Pues si entre positivo y negativo de batería hay 12,8, entre positivo 50 y el negativo de batería también debe haber 12,8 voltios. Si sale un poquito menos no pasa nada, pero si no sale 12,8 sino que sale 11, 10, habría un problema en esa parte del circuito. Por ejemplo, un posible problema podría estar en este interruptor, pero ese interruptor, ¿qué es realmente? Pues ese interruptor realmente es la llave de contacto. Fijaros, la llave de contacto en un coche es así. Tiene diferentes posiciones. Cuando la metes está en esta posición, luego si accionas una sola vez se pondría en esta, otra vez se pondría en esta y finalmente se pondría en esta. Fijaros lo que haces tú cuando metes el coche y accionas totalmente la llave, lo que estás dándole a la posición Start. Start significa empezar, es decir, lo que haces es darle electricidad al motor de arranque. Justo cuando sueltas la llave, automáticamente se va a esta posición la llave, es decir, se pone en la posición ON. Significa que el coche está arrancado y que puedes hacer funcionar cualquier circuito eléctrico. Ocurre también que existe una posición ACC. ¿Para qué sirve la posición ACC? La posición ACC es la posición accesorio y es cuando te montas en el coche y simplemente giras la llave a esa posición. Podrás poner accesorios del coche, puedes poner a lo mejor la radio,
ciertos circuitos eléctricos, de manera que no es necesario que arranque el motor de combustión. Bien, pues habiendo hecho esa aclaración, recordar que para ver si en el 50 hay positivo, el mecánico tiene que sentarse en el vehículo y accionar la llave. Claro, si se sienta en el vehículo y acciona la llave no puede medir el 50 porque está en otro lado del vehículo. Por lo tanto, tiene que pedir ayuda a otro mecánico para que, mientras que el mecánico ayudante acciona la llave, él mide en el borne 50. Bien, vamos con la última borna por comprobar, que es la borna motor. La borna motor, para entenderlo bien, vamos a accionar la llave de contacto, es decir, vamos a decirle a un mecánico que accione la llave de contacto. Fijaros en esta borna, cuando por algún motivo, en este caso accionamos la llave de contacto, el positivo sube hacia arriba y llega al borne 50. Si en las bobinas reciben por un lado, por ejemplo, el azul y la naranja positivo, fijaros cómo la azul por aquí tiene masa porque está tocando la chapa del vehículo a través de la carcasa del motor de arranque. Si observamos la naranja, al final la naranja termina también a través de la escobilla negativa tocando lo que es la carcasa. Eso significa en este caso que las dos bobinas tienen positivo y negativo por cada extremo, creando un campo magnético y haciendo que el núcleo que está aquí en el centro se meta hacia adentro. Por lo tanto, la pieza amarilla la vamos a marcar, esta pieza amarilla también se moverá hacia adelante y tocará este borne con este. ¿Qué significa todo esto? Pues muy fácil, si cogemos la borna motor y seguimos el recorrido, vamos a seguirla en color azul para que lo veáis bien. Si seguimos el recorrido, al final termina en positivo. Eso significa que en el borne motor también debe de haber positivo siempre que alguien accione la llave de contacto. Pues eso vamos a hacer. El ayudante accionará la llave de contacto y nosotros vamos a medir la tensión en ese borne. Cogemos pinza roja y vamos a tocar en este caso el borne motor. Y con la pinza negra vamos a tocar negativo de batería. Volvemos a preguntarnos, ¿qué había entre positivo y negativo de batería? 12,8 voltios. ¿Qué tiene que haber entre positivo del borne motor y negativo de batería? 12,8 voltios. Y eso es lo que debe de marcar el polímetro, 12,8 voltios. Si no marca 12,8 voltios, en este caso tenemos algún problema en esa parte del circuito. Ya puede ser la misma pieza que hemos marcado en amarillo, que pueda ser el cierre de los contactos, que tenga algún tipo de óxido o suciedad. Bien, para comprobar las caídas de tensiones vamos a recordar lo que ya hemos visto en otros vídeos. Fijaros que el actuador en ese circuito, el que actúa iluminando, sería la lámpara. También tenemos que saber que para que la lámpara se encienda tiene que tener un positivo por un lado y un negativo por el otro. Si observáis esto, es fácil de ver si realmente tiene positivo y negativo. Cogemos el extremo, seguimos y si el interruptor está encendido pasará la electricidad. Y si el fusible está bueno, la electricidad también pasará por el fusible y fijaros cómo llega a positivo. Bien. Negativo también es fácil de determinar, puesto que este terminal de aquí está conectado a chapa y eso significará que todo esto es chapa y llega al terminal negativo de batería. Bien, si la lámpara tiene por un lado positivo y negativo, pues eso significa que entre positivo y negativo de la lámpara deberá de haber la tensión de la batería. En este caso, si la batería está completamente cargada, debería de dar 12,8 voltios. Pero vamos a suponer que existe algún elemento en el cual se ha producido óxido o se ha creado sulfato o no tiene una buena conexión. Vamos a suponer, por ejemplo, que fuera este sitio donde se ha producido esa mala conexión. Eso significaría que aparecería ahí una resistencia. Cuando aparece una resistencia, lo que ocurre es que parte de la tensión cae aquí. Es decir, los 12 voltios de la batería, una parte de la tensión cae en la resistencia. Vamos a suponer que caen, por ejemplo, 3 voltios. Vamos a exagerarlo. Si en la resistencia caen 3 voltios, fijaros que ya aquí no hay 12,8, sino que hay que restarle 3 voltios. En este caso habrá 9,8 voltios. Bien.
Observar, por tanto, y vamos a señalarlo bien grande, o vamos a señalarlo en un color llamativo, esto de aquí recibe el nombre de caída de tensión. La caída de tensión puede estar en cualquier lado donde hay conexiones. Vamos a ver, por ejemplo, un sitio donde puede haber caída de tensión. Pues aquí mismo puede haber una caída de tensión porque haya aquí óxido, como hemos dicho. Vamos a verlo realmente, ¿vale? Para que veáis un caso real. Fijaros aquí la borna de la batería como se ha sulfatado, creado como una sal blanca, y eso significa que este cable que termina en este tornillo, si os fijáis, pues cuando llega la electricidad, la vamos a pintar en amarillo, la electricidad llega por aquí, por el cable, por el tornillo, ¿vale? Intenta pasar, es decir, va a intentar pasar aquí, ¿vale? A la borna. Claro, pero debido a la sal, pues lo que va a aparecer aquí es una resistencia grande para que la electricidad pueda pasar desde el tornillo a la propia borna de color plateada. Bien, vamos a ver las caídas de tensión en el circuito del motor de arranque. Para ello, le diremos a uno de los mecánicos que arranque el vehículo mientras que nosotros medimos con el polímetro las tensiones. Pero la pregunta es, ¿dónde medimos las tensiones? Fijaros, vamos a hacer un zoom del circuito y observar que si el circuito funcionara correctamente, en el 30 debería haber positivo, puesto que aquí hay positivo, y si seguimos el cable hacia arriba podemos ver que al final termina en este tornillo. En ese tornillo debería haber positivo. Bien, si midiéramos la tensión entre este punto y este punto con el polímetro, que sabemos que se mide en voltios, pues si el cable fuera perfecto, la tensión debería dar 0. Pero ¿qué ocurre si apareciera una resistencia porque hay una mala conexión o aparece sulfato? Pues ocurriría lo siguiente. Vamos a darle para atrás y vamos a crear una resistencia, por ejemplo, aquí. Recordar que aparecer una resistencia no es más que, por ejemplo, que se sulfate el borne de la batería. Si se sulfata el borne de la batería, la electricidad le cuesta trabajo pasar del tornillo al borne plateado, de manera que entre ese punto y el otro, entre este en concreto y este punto, ¿vale?, aparece una resistencia. Bien, visto eso, lo que vamos a hacer es volver al circuito y observar que si ahora con el polímetro mido entre este punto y este punto, al haber una resistencia, ahí hay una caída de tensión. Siempre que haya una resistencia hay una caída de tensión. Eso significa que va a dificultar el paso de la electricidad. Es como si pisáramos la manguera del jardín. ¿Os acordáis? Bien. La caída de tensión para que el circuito esté correcto debe ser siempre inferior a 0,5 voltios. Si observamos que la caída de tensión es superior a 0,5 voltios, en este caso deberíamos de limpiar los terminales o verificar donde hay óxido o, por ejemplo, sulfatos. Bien, vamos a medir con el polímetro. Como es una caída de tensión, tenemos que medir en voltios, de nuevo en continua, corriente continua, ¿vale? De león continua, pinza roja, cogemos la pinza roja, recordar estamos midiendo en voltios, pinza roja a uno de los extremos, da igual, no importa, por ejemplo este de aquí, y la pinza negra la vamos a poner aquí. Le indicamos al mecánico que se siente y que arranque, ¿vale? Recordar que arranque y nosotros haremos entonces la medición, ¿vale? Una vez que hacemos la medición, pues en el polímetro, como hemos dicho, deberá de marcar por debajo de 0,5 voltios. Si observamos que en el polímetro marca 0,6, 0,7, ya estaríamos en una posible avería. Otra posible caída de tensión que es bueno medir sería entre el terminal negativo y la propia carcasa del motor de arranque.
Para ello es fácil, simplemente cogemos el polímetro, lo ponemos en tensión como siempre y la pinza roja la vamos a poner, por ejemplo, en uno de sus extremos, por ejemplo en el negativo de batería, y la pinza negra la vamos a colocar en la carcasa del motor de arranque. Si no existiera caída de tensión, entre este punto vamos a señalarlo con otro color, entre este punto y este punto la tensión debería de ser de 0 voltios. Pero ¿qué ocurre cuando se sulfata el extremo de la batería? Pues cuando se sulfata el extremo de la batería, aquí aparece una resistencia y eso significa que en el polímetro, en vez de 0 voltio, me puede aparecer otra tensión. En ese caso esa tensión puede ser 0,4 y 0,4 voltios todavía estaría permitido, puesto que siempre hay cierta caída de tensión en los cables o cierta caída de tensión entre los terminales y la borna de batería. Entre 0 voltios y 0,5 estaría perfecto. Superando los 0,5 voltios el circuito tendría que ser en este caso revisado, puesto que todas las caídas de tensiones suponen resistencia que hacen que, como hemos dicho, es como si estuviéramos pisando una manguera y al pisar una manguera circula menos cantidad de agua. Esa menos cantidad de agua al final, nosotros realmente hablamos de agua, pero en el motor de arranque sería electricidad, sería que al motor de arranque le llegaría menos electricidad. Y al llegarle menos electricidad, el motor de arranque no tiene suficiente fuerza para poder girar. Otra comprobación que podemos hacer con el motor de arranque con la pinza amperimétrica. Fijaros, la pinza amperimétrica tiene una forma particular y es que tiene en su extremo una especie de pinza, es decir, un extremo aquí y otro aquí que se pueden abrir. Es como la pinza de un cangrejo. Para que se abra, lo que vamos a hacer es pulsar el gatillo y siempre pondremos el polímetro en la posición de medida de amperio en corriente continua. Una vez que hemos puesto el polímetro en corriente continua, lo que haremos es coger y abrir las pinzas y hacer pasar el cable a su interior. Una vez que las pinzas están abiertas, puedo poner el cable ya en su interior sin necesidad de abrir el circuito. Es decir, el cable vendría por aquí, vamos a pintarlo bien negro y saldría por aquí. No he necesitado abrir el circuito para medir intensidad, por lo tanto es muy cómodo. Gracias al campo magnético que emite el cable a su alrededor, las pinzas lo detectan y pueden saber la intensidad que circula por dicho cable. Bien, vamos a medir entonces la intensidad en el cable más gordo del circuito, es decir, tendríamos que abrir las pinzas amperimétricas y lo pondríamos aquí, por ejemplo. Ahí pondríamos el amperímetro y mediríamos la intensidad. Fijaros qué intensidad nos tiene que salir. La intensidad generalmente para un coche diésel tiene que estar entre 105 y 140 amperios aproximadamente. Sin embargo, los coches de gasolina suelen tener unas intensidades más altas, puede incluso superar los 200 amperios. Consumos bajos o consumos excesivamente elevados ya nos darían algún tipo de avería en el motor de arranque.